Estamos ya conectadas con Rosa Mavila. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Justamente yo creo que el traslado del de Montesinos al penal de Ancón, llamado Exitosa en el Vox Populi Piedras Gordas 1, porque Piedras Gordas 2 es solamente para el escenario de la calificación previa al traslado del interno. El penal de máxima seguridad del INPE es Piedras Gordas 2. Yo creo que ese traslado es plenamente justificado, señorita periodista. Y lo es justamente por los antecedentes. Usted cita bien que Vladimiro Montesinos llamó en 17 oportunidades al oficial retirado del ejército Pedro Rejas, que no usó solo el teléfono fijo asignado por el INPE, sino 2 celulares más. Entonces yo no tengo sino que extrañarme en todos aquellos que vaticinan, que dicen que la base naval es el único escenario autorizado, o era el único autorizado para la plena seguridad del interno, específicamente de Vladimiro Montesinos, porque para mí es obvio que no había seguridad en el caso de Vladimiro Montesinos en la base naval. Por el contrario, había una permisibilidad que lindaba ya con el espectáculo, y tal vez es hora ya de preguntarnos qué pasó con la investigación, que no debería hacerse solo a subalternos de la Marina, sino a las altas autoridades encargadas de la gestión, en ese caso, del interno Montesinos. Creo que todos esos antecedentes justifican plenamente el traslado del interno, que no es un bluff de coyuntura un día antes de la investidura, sino que en realidad estaba en cuestión el rol de la Marina. Amigos a quienes tengo mucho respeto, expertos penitenciaristas como el doctor José Luis Pérez Guadalupe, han declarado esta mañana que ya no vamos a hablar si fue negligencia o complicidad de la Marina lo que pasó con Montesinos. Yo creo que sí debemos hablar. Exitosa. Porque la Marina en el último tiempo ha tenido un rol que cuestiona su capacidad de no ser fuerza armada deliberante, porque la Marina ha expedido comunicaciones que no tienen nada que ver con su rol de naturaleza castrense. Yo creo que el estatus del señor Montesinos en la base naval no era el de un estatus correcto, adecuado a derecho. Creo que era una cárcel dorada. Y por eso para mí es absolutamente pertinente el traslado del señor Montesinos a un penal administrado por el Instituto Nacional Penitenciario. Así es. Ahora, por favor, sobre eso, esa palabra clave que usted dijo, cárceles doradas. Estamos en democracia. ¿Por qué personas que han cometido delitos de lesa humanidad deben tener cárceles doradas? Y pues ahí también incluimos al expresidente Alberto Fujimori. Según lo que ha dicho su hija, sería él un rehén del gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre ello? Yo creo que tanto Vladimiro Montesinos como Alberto Fujimori son sentenciados, sentencia condenatoria a penas privativas de libertad superiores a 25 años. Son autores de delitos de criminalidad organizada, que implica pues una participación en actos de alta lesividad. Y por eso yo creo que si practicamos ciertamente, más allá del contexto y de la coyuntura política, el principio de igualdad, que es el que debe animar el sistema penitenciario en nuestro país, no debería estar el señor Fujimori en un penal para él solo, ¿no es cierto?, construido como cárcel dorada, y tampoco debería estar Vladimiro Montesinos en un penal, como felizmente ya no lo está, en el que transita pues como Pedro por su casa y donde tiene 3 celulares y hace llamadas directamente orientadas a incidir en el resultado electoral. Exitosa. Sin embargo, también es bueno decir que yo sí creo que, como ya vence el convenio con la Marina a fin de año, es totalmente pertinente que el Instituto Nacional Penitenciario asuma pues el reto de construir una cárcel apropiada para los terroristas de alta lesividad, y que para eso se adjudique el presupuesto debido y se habiliten los recursos humanos de alta calificación del Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario. Yo me niego a pensar, como le he escuchado esta noche al congresista Nano Guerra García,
decir que toda la práctica del INPE es absoluta y permanentemente corrupta. No es así. En todas partes se cuecen habas. En la Marina, obviamente, había un problema de corrupción y de gestión. Igualmente, lo hay en muchas circunstancias en la gestión del Instituto Nacional Penitenciario. Pero creo que justamente ese reto es el que está planteado a las autoridades civiles en la gestión del personal de la población penal, de los operadores penitenciarios, sobre eso vamos, sujetos al orden y punitivo del Estado. Así es. Ahora, pues justo que menciona a Nano Guerra García, varios congresistas hoy día han levantado la voz de protesta, incluso para llamar al ministro de Justicia, pues Aníbal Torres, a la Comisión de Justicia que preside Gladys Echaíz. Y se ha criticado de por qué se moviliza al señor Montesinos si supuestamente la base naval es el lugar más seguro, cosa que ya se ha demostrado que no, porque ha llamado en varias ocasiones, 17 veces para ser exacto, frente a ello. Es trabajo de la Marina de Guerra, conociendo también lo que dijo Nuria Sparch, exministra de Defensa, diciendo de que la Marina de Guerra ya no quería más contar con estos presos, ya había finalizado el contrato. ¿Cuál es su opinión frente a ello? Yo creo que el Instituto Nacional Penitenciario, así como asumió hace aproximadamente 2 años la gestión del penal de mayor cantidad de internos del país, que es Lurigancho, debe habilitar y estar a la altura de la gestión de un penal de alta seguridad para presos terroristas y para presos de alta lesividad por delitos de criminalidad organizada de alto nivel. Sin embargo, yo creo que Nano Guerra debe ponerse de acuerdo con otros congresistas de similar orientación política, porque esta noche también he escuchado al congresista Montoya decir que los presos deben abandonar la base naval y hay que construir un penal específico en el corto plazo. Yo creo que la posición del ministro de Justicia de pedir presupuesto, de pedir un tiempo gradual para habilitar una pensión que tenga todas las garantías, es evidentemente la más seria. No basta decir que vayan a Chayapalca, que vayan a tal, si que esos penales no tienen toda la cobertura de seguridad que el caso amerita en el cuestionamiento de los terroristas. Yo debo decirle que en Ancón 1 hay un pabellón de terroristas, pero creo que los terroristas que están en la base naval requieren tener un penal separado de lo que podríamos llamar la orientación general de la población penal que está criminalizada por delito de terrorismo. Ahora, son cosas diferentes, ¿no? En el caso del señor Montesinos, del señor Fujimori, son delitos graves de criminalidad organizada, como el caso del narcotraficante que pretendió evadir del Lurigancho. Y el otro caso son delincuentes terroristas. Yo creo que no se puede decir que la Marina ha tenido una gestión perfecta en las 3 últimas décadas, pero que sí ha tenido una gestión eficaz, no podemos negarla, pero se ha desdibujado pues tremendamente en los últimos con el años más dado al señor Montesinos. Así es. Sin embargo, pues el debate está ahí justo con los reos que han sido ya sentenciados por el delito de terrorismo que tanto daño hizo a nuestro país. ¿Cuál debería ser entonces el trato con estos reos que, bueno, ya están completamente pues clasificados como terroristas? Crear pues una cárcel o ir al penal Ancón 1. ¿Cuál debería ser esta gestión según su opinión, señora Mavila? Yo creo que en el lapso que hay hasta que termine el convenio con la base naval, que es más o menos de medio año, un poquito menos, hay que habilitar una cárcel especial para esos presos terroristas. Yo creo que los delincuentes sentenciados por criminalidad organizada, sean quienes fueren, deben ir a Ancón 1, no a Ancón 2, donde están transgresores juveniles, extranjeros. No es ese penal para presos de alta lesividad. No deben ir a un pabellón, en todo caso separado, por sus características peculiares, pero de Ancón 1, que es el penal de mayor seguridad en el país. Ese es mi punto de vista, y creo que para los terroristas hay que habilitar un penal especial en el término de 4 o 5 meses que queda pendiente. Hay que habilitar recursos humanos, presupuestos, logística para un cuidado especial como el caso amerita.
Sin embargo, pues diversas voces del Parlamento Nacional dicen de que el señor Montesinos sería un caballito de Troya para la salida de Abimael Guzmán. ¿Cuál es su comentario frente a esos comentarios que simplemente causan miedo, ¿no?, dentro de la población peruana, que asusan más esta polarización? Mire, el señor Abimael Guzmán, siendo un tremendo terrorista y de cuestionable conducta histórica, no ha llamado pues 17 veces a un oficial del ejército para intentar incidir en la coyuntura electoral. O sea, la base naval, cuando se tornó absolutamente insegura, y frente a eso no hay que conciliar, sino hay que decir que eso ha pasado, sobre todo en el caso de la Marina de Grau, ¿no? Hoy día, mire, vi una caricatura, y las caricaturas a veces hablan más que 1000 palabras, ¿no? En que Grau le estaba diciendo a algunos marinos que por favor no se pongan debajo del paño de la Marina para escudar en conductas idóneas como aquella, ¿no?, de facilitar telefónicamente una conducta política de un interno preso por delitos de alta lesividad. Decía que, a mi juicio, Montesinos debe ser tratado como lo que es, un delincuente organizado de naturaleza común, y los terroristas de alta lesividad deben ser tratados como lo que son, terroristas de alta lesividad. No deben estar en un mismo penal. Yo creo que Montesinos sí debe estar en Ancón 1, y desde mi punto personal de vista, creo que el señor Fujimori también debería estar en ese penal. Así es. Sin embargo, lo que dice la presidenta de la Comisión de Justicia, Gladys Echaíz, dice que no queda claro este decreto supremo que presentó pues Aníbal Torres, porque ellos podrían tener comunicación con estas cartas que se hacen. O sea, todavía hay un pensamiento o un rezago de que podrían volver a juntarse. ¿Su opinión cuál es, por favor? Mire, yo creo que una adecuada gestión penitenciaria implica también una gestión de inteligencia penitenciaria. He escuchado a la doctora Echaíz hablar de comunicación cifrada, pero comunicación cifrada. Todos sabemos que un buen trabajo de inteligencia ubica. Mire, cuando yo fui presidente del INPE, para poner un ejemplo, estaba el señor Antauro Humala, que hasta ahora está, y tenía comunicaciones en algún caso cifradas con organizaciones del exterior que estaban vinculadas a los mandos del ejército subalterno, ¿no?, aquellos que apoyaron su gesta de insurrección. Y justamente fue por inteligencia del INPE que se detectó una serie de documentos de ese carácter, que por supuesto se neutralizaron y se hicieron una mayor vigilancia. Yo creo que hay riesgos, por supuesto hay riesgos, ¿no? Pero justamente ese es el reto, pues, de tener un penal, trabajar por eso, dentro de otro penal mucho más seguro y mucho menos posible de ser sujeto de corruptelas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Chayapalca no tiene mucha seguridad. Creo que el frontón es más simbólico que real en materia de seguridad. Creo por eso que en realidad el contexto en el que se está debatiendo este tema penitenciario también incide en el debate, ¿no? Estamos a un día antes del voto de confianza, y eso incide en a dónde te pones para tratar este tema. Pero si tratamos este asunto más allá de la coyuntura, con el principio de buscar la verdad en los hechos, yo creo que los presos comunes deben estar en penales comunes, y los presos terroristas de alta lesividad deben tener un penal especial de alta lesividad. Así es. Ahora, por favor, usted que menciona el voto de confianza, ¿cree usted que hay un sector del Parlamento Nacional que está utilizando esto para, pues, despertar miedos antiguos y no darle este voto de confianza al premier Guido Bellido? Yo creo que la cultura del miedo se expresa como política mediática, no necesariamente en contextos de un día antes del voto de investidura. Creo que la política del miedo se expresa para intentar generar corrientes de opinión que no tienen un asidero sólido, y sin estar plenamente de acuerdo, por ejemplo, con toda la composición del gabinete gubernamental. Yo creo que hay operadores de alta legitimidad
como el ministro de Economía, como el propio ministro de Justicia, que es un docente universitario sanmarquino de amplísima experiencia en gestión pública y con gran legitimidad académica. Por eso yo creo que estamos en un único caso en nuestra historia republicana en que a unos días después de iniciar gobierno ya se ha bajado un ministro, se intenta institucionalizar una estrategia de ir cuestionando y cuestionando ministros, se intenta, mañana yo creo que le van a dar el voto de investidura, pero ¿sabe por qué? No tanto por un convencimiento político, sino por estrategia, ¿cree gobernar, usted? Sino por un aspecto pragmático de no generar el espacio como para que se hiciera doble posibilidad de censura y en consecuencia enfrentar las consecuencias constitucionales que ello significa, la permisibilidad de la disolución del Parlamento. Yo creo que en realidad hay que mirar las cosas con madurez, mirar las cosas poniendo por delante el proyecto de país, y en el caso penitenciario creo que no hay que utilizar como tema de coyuntura un tema que es de fondo. Vea, señorita periodista, que golpea mucho. El 75% de presos del país están en la condición etaria de 19 a 35 años. Entonces, como política de país, como posibilidad de desarrollo peruano, mejor pensemos no tanto en estas coyunturas de a dónde va el más tremendo corrupto que ha pasado en la historia republicana, que es el señor Montesinos, sino pensando en cómo articulamos a esa gente joven que ha entrado primaria a la cárcel y cómo hacemos del tratamiento penitenciario no una bella palabra, sino de verdad implementamos escuelas productivas, cómo llevamos la universidad a la prisión o la educación técnica a la prisión. Eso es lo que yo pienso. Si de verdad nos preocupan las cárceles, hablemos en serio de la problemática de las cárceles. Eso, pues yo no quiero que se me escape esta promesa que hizo el presidente Pedro Castillo en campaña de indultar al señor Antauro Humala, que ahora suena fuerte. ¿Cuál es su opinión como ex jefa del INPE sobre eso? Mire, cuando Ollanta Humala Tasso, siendo presidente, me consultó a mí, siendo presidenta del Instituto Nacional Penitenciario, si a su criterio era pertinente indultar a su hermano, yo le dije que no, que estaba procesado por un delito común y debía ser juzgado y en ese sentido purgar su sentencia. Yo creo que el señor Humala debería intentar persistir como estrategia legal ya en la solicitud de beneficios penitenciarios, porque de todas maneras ese es un cauce legal distinto al cauce de naturaleza estrictamente político. Yo creo que la gestión gubernamental actual debe aplicar una política más de centro-izquierda, ¿no? Porque por el otro lado hay una política conscientemente orientada que está mirando hacia la vacancia. Señora Mavila. Ubicarlo como un gobierno pro-terrorista que a mi juicio no lo es. Así es, señora Mavila, por favor, ¿me está confirmando entonces que el expresidente Ollanta Humala sí quería indultar a su hermano Antauro Humala? No, no es que quería, me lo consultó, me pidió una opinión, ¿no? Y pero tenía la intención, ¿no? Al consultárselo. No, quería saber cuáles eran los pros y los contras, ¿no? Entonces yo le dije que no era pertinente desde el punto de vista jurídico, tampoco, a mi juicio, desde el punto de vista político. Muy bien, pero si fue promesa del presidente Castillo, fue promesa y hay un sector que votó por él, por esa promesa, entonces, ¿qué debería hacer el presidente Castillo si siente una presión? Esa pregunta la tendría que hacer al mismo presidente, señorita periodista. Esa no es una pregunta de gestión penitenciaria, esa es una pregunta de gestión gubernamental. La política de amnistía, de indulto, es una facultad del Ejecutivo. Mire, yo le voy a comentar que Montesquieu, en el siglo XVIII, se imaginaba una conversación con el emperador de Ceilán y le decía: mire, emperador, mejor usted deje la autonomía al Poder Judicial para que decida en temas jurisdiccionales, porque si no, ya no va a poder decidir excepcionalmente en temas vinculados a amnistía
o indulto. Lamentablemente, algunos gobernantes perversamente y corruptamente hicieron lo que hicieron con el indulto. Usted sabe que me estoy refiriendo al extinto presidente Alan García. Finalmente, por favor, ¿por cuánto tiempo se estuvo conversando la posibilidad de indultar al señor Antauro Humala en gobierno del expresidente Ollanta Humala? Por favor, para que me quede claro. No, fue una sola vez, una sola vez se me hizo la consulta, una sola vez, como pregunta, como opinión. Yo se la dije que no. Y yo creo que el presidente tomó en ese momento una decisión en toda su gestión, no indultó a su hermano. Y lo que sí me consta es que hubo una importante presión familiar en esa orientación. Y bueno, estuvo por encima de esa presión familiar. Más allá de que con ello no estoy avalando su gestión gubernamental. Yo con Javier Vizcanseco, Verónica Mendoza, renunciamos, como usted conoce, señorita periodista, en la primera etapa del gobierno del señor Ollanta, justamente porque en esa gestión, a nuestro juicio, no se había sido coherente con el programa original del proyecto que nos llevó al gobierno. Así es, entonces, pues por la presión familiar, como era su hermano, se preguntó si podría indultarlo. Sí, se preguntó y se dio una opinión. O sea, yo creo que hay determinado tipo de internos que si han cometido delito deben purgar su prisión, ¿no? Ese es mi punto de vista. Y eso va más allá de la coyuntura política, eso tiene que ver con la legitimidad de lo que en ciencia jurídica y política se llama el indubio pro societat, es decir, que alguien que comete delito debe purgar por su pena, ¿no? Debe purgar su pena. Así es, entonces su respuesta fue que definitivamente por el bien de nuestro país, por la gobernabilidad, no era dable darle su indulto a su hermano, pues Antauro Humala. En ese momento, ahora ya han pasado mucho tiempo, ¿no? Muy bien. Ya probablemente este interno puede someterse al pedido de liberación condicional, estando al tiempo transcurrido de prisión, como usted sabe, señorita, a los 3/4 partes de la pena, un interno puede solicitar su liberación como anticipo de libertad previa al cumplimiento pleno de su sentencia, ¿no? Pero le comento yo que me lo consultó pues al inicio de su gestión del señor Ollanta Humala. Pero bueno, yo quisiera decirle que a mi juicio en este debate hay algunos que quieren pasar como la Virgen María, ¿no? Disculpe que en eso sea tan firme, ¿no? Yo no creo que la Marina deba pasar como la Virgen María en la gestión estricta vinculada al señor Vladimiro Montesinos. Yo creo que ahí debe haber una investigación, así como creería que políticamente debería investigarse a los marinos que suscribieron un comunicado violando pues las facultades de las Fuerzas Armadas que no son deliberantes. Así es, muy bien, muchas gracias por su tiempo, señora Rosa Mavila, ex jefa del INPE, gracias por sus declaraciones, muy buenas noches.